Bienvenidos, bienvenidas hermanos, hermanas. Seguramente mucha gente se ha dado cuenta de que algunas celebraciones litúrgicas no siempre coinciden con las del año anterior. Algunos tal vez han notado que la Semana Santa algunas veces cae en abril y otras en marzo. ¿Se han preguntado por qué? ¿Y por qué otras celebraciones como por ejemplo la Navidad siempre caen en el mismo día? Y es que con el tiempo nos hemos acostumbrado a todos estos cambios en cuanto a las fechas de las celebraciones, pero tal vez nunca nos hemos puesto a pensar o a preguntar quién programa dichas celebraciones, quién es el encargado de programar el año en cuanto a lo que la iglesia se refiere. Por eso, hoy que nos encontramos muy cerca del miércoles de ceniza, nos dimos a la tarea de explicar cómo funcionan los tiempos de la iglesia. Mi nombre es Alejandro, mi apellido es Mondragón y esto es Teotocos y hoy hablaremos de el año litúrgico. El calendario que usamos en la actualidad y que nos rige todos los días, sabemos que empieza el día 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Sin embargo, la Santa Madre Iglesia ha considerado desde el principio de la era cristiana que la mejor forma de celebrar los misterios de la vida de Jesucristo es a través de diferentes ciclos. Es decir, que los tiempos de la Iglesia no son los mismos que los del mundo. O sea que la Iglesia tiene otros datos. Sin embargo, esto no es exclusivo de la Iglesia Católica, puesto que los chinos han llevado desde siempre un calendario diferente al calendario gregoriano, que es el que nos rige a todos en el mundo. Incluso el calendario hebreo, el hindú y el islámico son calendarios que no se rigen por el universal. Probablemente nuestro calendario se estableció como tal para unificar las fechas entre los países. Incluso el calendario que manejamos en la actualidad ha tenido muchos cambios a través de la historia. Muchos de esos cambios se vieron reflejados en el calendario litúrgico de la Iglesia. El año litúrgico católico tiene su inicio en el primer domingo de Adviento y no tiene una fecha fija, como por ejemplo, en el año 2019 el primer domingo de Adviento fue el día 30 de noviembre, mientras que en este 2022 será el 27 de noviembre. Y es que ese día, es decir, el primer domingo de Adviento, es programado según la Navidad, y son 4 domingos antes del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, si la Navidad cae en un lunes, el cuarto domingo de Adviento sería el día anterior. Pero si, por otro lado, el día 25 de diciembre fuese precisamente un domingo, el domingo anterior, es decir, 7 días antes, se comenzaría a contar, como en el caso de este 2022. Yo sé que esto es muy enredado y que francamente no tiene mucha relevancia, pero ya llegaremos a hablar de la Semana Santa, la cual sí tiene repercusión en todo, ya que decide las fechas de vacaciones, de los carnavales e incluso en algunos lugares se reactiva la economía gracias a ese día. Ya dijimos que el tiempo de Adviento marca el inicio del año litúrgico. Son 4 semanas en las que se usa el color morado y representa el tiempo de espera a la llegada del Mesías. En su momento, y si Dios nos da licencia, haremos un video que hable exclusivamente de cada uno de los tiempos litúrgicos. El tiempo de Adviento termina el día de la Navidad, que es un tiempo en el cual celebramos el nacimiento del Verbo hecho hombre y que comprende del 25 de diciembre hasta el día de la Epifanía, es decir, el día de los Reyes Magos. Se usa el color blanco que representa la pureza de Cristo. Posteriormente, al domingo siguiente de la Epifanía, al domingo siguiente del 6 de enero, la Iglesia celebra el bautismo de Jesús. Con ello comenzamos el tiempo ordinario, donde se usa el color verde, y es un tiempo en el que la Iglesia no celebra grandes acontecimientos. Más bien es un tiempo para creer y portarnos bien. Esto no quiere decir que el tiempo ordinario sea un tiempo, pues ahí, sin gracia. No, que no fuera algo importante, más bien es un tiempo durante el cual no hay celebraciones litúrgicas fuertes. Así llegamos al miércoles de ceniza y al comienzo del uso del color morado. También es un tiempo de mucha oración, penitencia y ayuno, y estamos hablando del tiempo de Cuaresma. Este es el tiempo en el que la gente no come carne,
pero sí mariscos que son mucho más caros. Y la pregunta es, ¿cuándo es miércoles de ceniza? Por ejemplo, este 2022 es el día 2 de marzo, pero en cambio el 2021 fue el 17 de febrero. ¿Cuál es la razón? Desde los inicios de la Iglesia se estableció la forma en la que se establecería el día de la resurrección del Señor, y fue en el Concilio de Nicea en el año 325 que se estableció que, al igual que el calendario judío, se seguiría con la tradición de marcar el día de la Pascua al siguiente domingo de la luna del mes de Nisan. No, Nisan con una sola S. Hoy lo podemos entender como el siguiente sábado después de la primer luna llena después de la entrada de la primavera. ¿Quedó claro? Ok. Por si no quedó claro, vámonos un poco más lentos. El 21 de marzo se celebra a San Benito Juárez, santo patrono de los chairos. Pero también se celebra la entrada de la primavera. Pues bien, la primer luna llena después de esa fecha, en el caso de este gloriosísimo 2022, caerá el 16 de abril. Así, el siguiente domingo después de la primer luna llena, después del 21 de marzo, se convierte en el domingo de resurrección. Y esto convierte al 17 de abril en domingo de resurrección precisamente. Y desde ahí empezamos a contar 40 días hacia atrás sin contar los domingos. Y llegamos nada más y nada menos que al miércoles de ceniza e inicio de la cuaresma, que dura precisamente 40 días. Se usa el color morado y es tal vez la época más estricta en cuanto a penitencia y oración. La cuaresma concluye con el triduo pascual, es decir, jueves, viernes y sábado santos. Pero antes de eso se celebra el domingo de Ramos o domingo del Señor, en el que se usa el color rojo, representativo de los mártires, puesto que Jesús es el gran mártir. Mismo rojo que se usa el Viernes Santo, pero en cambio el jueves de la Semana Mayor, es decir, el Jueves Santo, no se usa el luto ni la penitencia, ya que es un día de celebrar tres grandes cosas. Uno, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. El Sábado Santo, anteriormente conocido como Sábado de Gloria, se celebra por la noche la misa de resurrección del Señor, que es la misa más importante de todas. Es la celebración que da origen a nuestra fe, pues como dice San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y esa solemnísima misa da inicio al tiempo pascual, que es el ciclo en que la Iglesia se gloria de la resurrección del Señor, un tiempo de celebración y regocijo. Se usa el color blanco y concluye 40 días después, en la celebración de la ascensión del Señor. Una semana después de la ascensión de Jesús, para ser más precisos, 50 días después de la resurrección, se celebra otra de las fiestas más importantes de nuestra fe católica, el Pentecostés. Día en que celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ese día se usa el color rojo, que simboliza el fuego del Espíritu Santo, mismo fuego con el que hemos sido bautizados todos nosotros. Posteriormente al domingo de Pentecostés se retoma el tiempo ordinario, que no es otro tiempo ordinario, sino más bien la continuación del que iniciamos a principios de año, y se continúa también con el uso del color verde. Y tiene su culmen o fin en la fiesta de Cristo Rey, con la que concluye nuestro año litúrgico. Se usa el color blanco para simbolizar la pureza de Cristo Rey del universo. Ahora bien, para complementar el uso de los colores en la liturgia, ya vimos que el verde se usa en tiempo ordinario, que el morado se usa en Adviento y Cuaresma. Pero el blanco, aparte de usarse en Navidad y Pascua, se usa en fiestas marianas, representativo de la pureza de la Virgen María. Y el rojo también se usa cada que se conmemora algún mártir, como por ejemplo el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Pero existe una peculiaridad en los colores de la liturgia, y es el color rosa. Se usa solamente 2 veces al año y no es obligatorio. Depende del sacerdote, y su uso va relacionado con el gozo o el relajamiento frente al término de 2 ciclos de penitencia y ayuno. El tercer domingo de Adviento se le llama Gaudete, y el cuarto domingo de Cuaresma se le llama Laetare. Y esos 2 días es cuando el sacerdote puede o no usar el color rosa.
Ya abusando de tu atención, te comento que de la misma manera en la que el año litúrgico no respeta, por así decirlo, al año civil, de igual manera las horas del día no son iguales para la liturgia. ¿Sabes cómo? La iglesia cuenta con algo llamado oficio divino, que es un conjunto de oraciones desplegadas durante el día a la que todo sacerdote, monja, religioso o religiosa están obligados a hacer. Pero de igual manera, todo laico que quisiese seguir este oficio lo puede hacer. Consiste en diferentes lecturas, reflexiones y en su mayoría son salmos o cánticos. Lo importante de esta forma de orar es que al igual que las lecturas de la misa, mismas que son iguales en todo el mundo, asimismo el oficio divino que reza un sacerdote, por ejemplo en Argentina, en español, es el mismo que está rezando un sacerdote japonés en Tokio, es decir, que representa la unidad y armonía de la iglesia en el oficio divino. Laudes es la oración de la mañana. Angelus es la oración del mediodía. De hecho, podemos ver al Papa todos los días salir a rezar, bueno, tal vez no todos los días, pero a rezar el Angelus con la gente en la plaza de San Pedro. Nona es la hora intermedia de las 3 de la tarde. Vísperas es la oración de la tarde y parece ser que se reza después de las 6 de la tarde. Completas es la oración antes de dormir, donde se agradece los frutos del día y se pide perdón por los pecados cometidos durante el mismo. Para la iglesia, todo lo que se celebra después de las vísperas ya corresponde al día siguiente, es decir, que una misa de sábado a las 7 de la noche por lo regular ya corresponde a la misa dominical. Esta clase de horas es la misma o casi la misma que se usaba en tiempos de Jesús. Ahora bien, existen ciclos litúrgicos que se renuevan cada 3 años. Son los ciclos A, B y C, que cuentan con su propia secuencia de textos del Antiguo y Nuevo Testamento. Dentro de la liturgia o en la misa, la lectura principal es el Evangelio, y en el ciclo A el Evangelio que se utiliza es el de San Mateo, en el ciclo B es el de San Marcos y en el ciclo C es el de San Lucas. Mientras que el Evangelio de San Juan es reservado para ocasiones especiales o festividades fuertes, como la Vigilia Pascual. En este año 2022 estamos en el ciclo C de San Lucas. Sin embargo, desde el primer domingo de Adviento, que sería el 27 de noviembre, ya estaríamos en el ciclo A, que es de San Mateo, porque recordemos que el año litúrgico no comienza el 1 de enero, sino el primer domingo de Adviento. El calendario que nos rige civilmente en la actualidad se le llama calendario gregoriano, porque recibe el nombre del Papa Gregorio XIII, pero ese dicho calendario no siempre fue así. Para comenzar, la palabra calendario proviene del término calendas, que era el primer día del mes del calendario romano. Y de hecho del calendario romano es donde proviene el calendario actual, y según los romanos fue creado por el mismo Rómulo. Era un calendario lunar, es decir, que consistía en marcar las fases de la luna para establecer los meses. Contaba con 10 meses y un año de 304 días. Los nombres de los 10 meses eran Martius, o sea marzo, dedicado a Marte, dios romano de la guerra. Aprilis, mes dedicado a la primavera. Se dice que April es de donde proviene la palabra abrir, pues era donde los meses abrían las primeras flores. Maius, mes de la diosa romana Maya, diosa de la fertilidad. Junius, mes dedicado a la diosa romana del matrimonio y la familia. Y después se les acabó la imaginación porque dioses tenían un chorro. Y por nombres a los siguientes meses les pusieron números, es decir, Quintinis, que era el quinto mes, Sixtinis, Septiembris, es decir, el actual septiembre, Octubris, Noviembres y Decimbris. Y no fue sino hasta el siglo VIII cuando un rey romano vio la necesidad de ajustar el calendario tomando como referencia el ciclo solar. Así se vio en la necesidad de agregar 2 meses más al calendario lunar. Januaris, en honor al dios Jano, es decir, el actual enero. Februaris, dedicado a la diosa Februa, diosa de la purificación y madre de Júpiter y Plutón. Así llegamos al calendario con 12 meses, pero que aún contaba con el problema de que cada año se encontraban con un desfase de los días, y era que el año solar duraba 365 días, 5 horas y 48 minutos, y no fue sino hasta que Julio César, el otro Julio César, mandó a que se actualizara el calendario, dejando a cada mes con 30 días.
Esto nos da un total de 360 días. Y los siguientes 6 días restantes se le agregaron cada uno a un mes, dejando así meses pares y meses nones. Pero como aún así no coincidían, le quitaron al último mes del año, que en ese tiempo era febrero, le quitaron un día. Por eso febrero quedó con 29 días y cada 4 años se le agregaba uno más y así llegaba en un año bisiesto, tenía 30 días. A este se le llamó el calendario juliano, por Julio César. Julio César quiso dejar claro que él había modificado el calendario y mandó a que el mes Quintinius se llamara Julio, como lo conocemos actualmente. Pero no faltó que otro emperador egocéntrico, como muchos, quiso también dejar su nombre en el calendario, y ese emperador fue César Augusto. Y sí, fue el que le puso a Sixtinis el nombre de agosto, como es el mes que conocemos ahora. Y como ese mes solamente tenía 30 días y él no se podía quedar atrás, quiso que le pusieran un día más a su mes, para que se tuviera 31 días. ¿Y a quién creen que le quitaron el otro día? Pues sí, a febrero. Por eso quedó con 28 días y cada 4 años tiene un día más, es decir, 29. Esperemos que a ningún otro gobernante narcisista quisiera seguir con ese ejemplo, porque si no tendríamos Amlostro, Pejetiembre y así. Me canso ganso. Ya para el año 1582, el Papa Gregorio III mandó a que se revisara el calendario, ya que para entonces había un desfase de los días. Para entonces eran ya 10 días de desfase. Entonces se llegó al acuerdo de que todos los años bisiestos no deberían de terminar en 0, a menos que fueran múltiplos de 400. Por ejemplo, el año 1700, 1800 y 1900 no fueron bisiestos, mientras que el año 2000 sí lo fue, por ser múltiplo de 400. De hecho, esto en realidad es un poco más complicado. Aquí lo quisimos explicar de una manera rápida y tal vez un poco amena. Y vámonos antes de que la 4T deje a febrero con 15 días. Gracias por todo. Si les gustó ese contenido, no se olviden de dejar su comentario y por favor compartan. Si te gustó este video, tal vez te puedan interesar otros que puedes hallar en este canal. Te agradezco que dejes tu like y que te suscribas al canal. Gracias.